En esta teórica vamos a ver lo que es una elipse. De la elipse ya os he hablado cuando estuvimos haciendo el óvalo. Y os dije que el óvalo era una curva que se hacía para sustituir a la elipse en determinadas circunstancias, porque la elipse era difícil de dibujar. Y sin embargo, el óvalo era únicamente 4 arcos. Bueno, nosotros vamos a ver la elipse sin profundizar mucho, pero vamos a ver un método para construir la elipse para que nosotros sepamos y que alguna vez probemos hacerlo. Es más, últimamente estamos practicando el trazado a mano alzada para trabajar también nuestro pulso a la hora de hacer líneas. Y la elipse es un buen modo de hacerlo. La elipse es la curva que se genera al cortar un cono con un plano inclinado, como veis en esta animación. El cono, todos reconocemos esa forma. ¿Cuál es? Tenemos un círculo abajo y de ese círculo tenemos un punto arriba y ese punto arriba se une con todos los puntos del círculo de abajo y se genera una superficie que es el cono. Bien, pues si ese cono lo cortamos con un plano inclinado que corte a toda la superficie del cono, aunque parezca raro, el resultado de ese corte es una elipse. Parecería a lo mejor a alguien puede ser seguro, bueno, por abajo será más ancho que por arriba. Pues no, el resultado del corte es una elipse. Todo esto lo podemos ver con mucha más profundidad, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Pero otro modo de ver la elipse sería el resultado de aplastar una circunferencia. Tú tienes una circunferencia y la aplastas, le ejerces una fuerza por arriba y por abajo y se obtiene esta curva que es una circunferencia aplastada. O un tercer modo de ver la elipse. La elipse sería el resultado de ver una circunferencia en perspectiva, como si tuvieses una loseta del suelo en el que hay dibujado un círculo. Como tú no lo estás viendo de frente, lo estás viendo levemente de lado, esa circunferencia la ves como una elipse. La elipse se ha intentado dibujar desde el principio de la historia de muchos modos diferentes. De hecho, aquí tenéis un grabado en una pared de Luxor, egipcio, hace muchísimo tiempo, en el que ya se intenta dibujar la elipse. Existe un método para dibujar la elipse que es perfectamente exacto y bastante fácil de hacer, pero es difícil de hacer en un folio. Ese método es el llamado método del jardinero. El método del jardinero consiste en que yo tengo dos estacas clavadas en el suelo, en este caso dos alfileres, y atado a esas dos estacas o a los extremos de los alfileres tengo una cuerda que va a medir más que la distancia que haya entre las dos estacas. Entonces, manteniendo tensa esa cuerda, yo puedo ir bien arañando el suelo con una tercera estaca o bien con el lápiz dibujando la elipse. Como veis, este método es perfecto. Queda la elipse perfectamente dibujada y es rápido. El problema de este método es que no lo podemos aplicar a un folio. Para eso tenemos el método de la tarjeta. Para hacer el método de la tarjeta necesito un trozo de papel, que es la tarjeta. Yo voy a usar esta carta, voy a reciclar esta carta del banco, de las que solo veo por casa, pero se puede utilizar cualquier trozo de papel. Y entonces esa tarjeta, ese trocito de papel, lo pongo sobre el dibujo y marco la mitad del eje mayor. A este extremo le llamo O y a este otro extremo le llamo M. Y hago lo mismo con el eje menor. A partir de O marco la mitad del eje menor y a este extremo le llamo N. Bueno, pues a partir de ahora comienza el método. Y el método consiste en que yo voy poniendo el trocito de papel, la M sobre el eje menor y la N sobre el eje mayor. Y marco. Desplazo, siempre dejando la N sobre el eje mayor y la M sobre el menor. Y voy marcando. Fijaros que me ha venido muy bien tener dibujado prolongado el eje menor. Siempre podemos volver para atrás para rellenar más el dibujo, Siempre si nosotros vemos que aquí hay un espacio con pocos puntos, yo puedo venirme para aquí y encontrar algún que otro punto más, siempre marcando de este modo. ¿Lo veis? Yo, por ejemplo, aquí veo que hay mucho espacio.
Pues me vengo para acá, ajusto la n en el eje mayor, la m en el menor. ¿Vale? Y evidentemente cuando todo esté listo, pues lo uno a mano alzada. Vosotros podéis obtener mucho más puntos. Y de ese modo tengo ya la elipse.